Ay, no, mi mente divaga demasiado, no puedo con esto. Vamos de nuevo. Señoras y señores, bienvenidos al primer episodio de mi podcast, El Placer de Vivir. Un podcast que solo yo estaba esperando. ¡Bien! En este podcast, por supuesto que hablaremos de crecimiento personal y espiritual. Abordaremos diferentes temas como el amor, la pareja, la mente, nuestras creencias, la identidad, el poder del agradecimiento, la libertad. En todos ellos te invitaré a que te hagas preguntas, muchas preguntas. Pero aquí no encontrarás precisamente las respuestas. Esas te las dejo a ti. En ocasiones también me conectaré con mi yo más sutil y te guiaré por unas meditaciones maravillosas. También contaremos con mentores y muchísimas sorpresas más. Mi nombre es Hilene, soy comunicadora social y llevo 5 años incursionando en este mundo holístico. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema interesante: los miedos irracionales. Comenzamos. Gracias a todo mi equipo de producción por esa tremenda presentación. El día de hoy vamos a conversar, como ya lo dijimos, sobre miedos irracionales. ¿Por qué miedos irracionales? Pues básicamente porque es lo que vivo diariamente. Es increíble. Los que me conocen de cerquita saben que esta idea del podcast tiene más de 3 años en mi cabeza. Pero los miedos o el miedo es algo que me aterra literalmente, que me frena, que me paraliza. Si me ves desde afuera, probablemente no sabes cuántos miedos paso, ni te lo imaginas. Por ejemplo, este es uno de ellos. ¿Qué es el miedo? La respuesta a algo desconocido. La respuesta emocional de algo que te sobrepasa. Cuando hago referencia a miedos irracionales, hago referencia a esta idea de ¿a qué le tememos tanto? Por ejemplo, en este capítulo me voy a enfocar en el podcast para que me vayan siguiendo. ¿A qué le tengo tanto miedo cuando creo que voy a crear un podcast? Y entonces, ¿a qué le tengo miedo? A encender el micrófono, a que las personas me escuchen, a que hayan comentarios negativos, a que si no lo hago bien. Pero ¿y si no lo intento, cómo voy a saber si lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal? Entonces, técnicamente deberíamos tener miedo a la muerte, por ejemplo. Deberíamos tener miedo, no sé, a vivir una vida en automático. A eso deberíamos tener miedo. Deberíamos tener miedo, no sé, a algo que de verdad sea real y tangible. Pero los miedos irracionales, o sea, es un miedo que de verdad no hay forma de que me haga ningún tipo de daño hacer un podcast. A menos que yo lo permita, claro está. Entonces dándole, dije, ¿por qué? Claro, el miedo a la exposición, a la evaluación de otras personas, a las críticas, es un miedo obviamente tangible para todos, es horrible. Por ejemplo, si te vas a parar a hablar en público, o si vas a encender una cámara, o si vas a encender un micrófono, es un miedo que está latente. Pero realmente es más a los prejuicios que ya tenemos construidos en nuestra mente que al miedo en sí. O sea, hay que, no sé, como deshilachar el miedo e ir un poco hacia el fondo de lo que queremos ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, a mí me ha servido el miedo. El miedo también surge de una respuesta automática del cerebro que es para evitarnos situaciones incómodas de alto estrés. Por ejemplo, el cerebro siente que encender el micrófono me despierta a mí una emoción de estrés. Y como yo no quiero estar en estrés, ¿verdad? Entonces yo prefiero evitarlo. ¿Qué hice todo este tiempo? Evitar encender el micrófono por las excusas. Porque bueno, mi miedo me está protegiendo de algo. Por ejemplo, no sé si han escuchado el término estrés, que básicamente el cerebro lo que hace es protegerte de una situación nueva y desconocida para él, porque tiene miedo, vamos a ponerlo entre comillas, de la muerte. Porque esto es nuestro instinto más primitivo. La mente siempre busca cuidarte. Entonces, como te estoy cuidando, no quiero que te enfrentes a situaciones que te eleven los niveles de estrés. Porque si te los elevan, entonces no sabré qué hacer. Entonces necesito cuidarte, siempre necesito cuidarte. El miedo realmente está hecho para cuidarte.
Pero allí es donde nosotros debemos entrar conscientemente y decir, no hay nada que temer. No hay nada que temer porque la vida es una, la vida es hoy, la vida es para vivirla. Con esto no quiero decir que, bueno, ya, yo no tengo miedo y voy, salto y brinco y hago. Hay una amiga que yo la amo demasiado y ahorita está dando saltos cuánticos. O sea, se ha expuesto a experiencias que yo sé que para ella son muy duras de exposición al público. Y yo digo, wow. Pero es que es la única forma de vencer el miedo. Accionando. Porque ¿cómo lo traspasas? Demostrándole a la mente que lo puedes hacer y que lo vas a hacer con miedo o sin miedo. ¿Por qué? Porque para eso vivimos. Si vivimos solo con miedo, imagínate. Entonces, para el que me ve desde afuera, seguramente dicen, no, pero esa chama no debe tener miedo. Ella es así como súper lanzada, súper extrovertida, se la pasa siempre viajando, con gente, lo que sea. Pero resulta que, o sea, puertas adentro, yo soy como uno de los perritos estos que tiembla mucho cuando los agarran. Se me olvidó el nombre. Bueno, yo soy ese tipo de perrito. Y he logrado, poco a poco, a través de diferentes técnicas, salir de allí. Y ni siquiera salir, sino convivir. Entonces, ¿cómo podemos convivir con nuestros miedos? Viéndolos a la cara. Y accionando, traspasándolos. De la siguiente forma. Entonces yo agarro y le doy la mayor tranquilidad a mi cerebro. ¿Y qué hago? Creo un guión. Creo un guión de inicio, de desarrollo y final. Y qué yo voy a decir y cuál es la intención. Y veo a la gente que me está, ¡wow! Sí, vamos, Ilene, tú puedes. Tengo amigas maravillosas y mi pareja, todos que me dan aquel entusiasmo y apoyo que yo digo que no merezco tanto, de verdad. Son increíbles. Ellos confían más en mí que yo misma en mí. Es increíble esto. Y seguramente te lo comento porque a ti te pasa. Alguien afuera te dice, ¿qué? Tú puedes lograr todo lo que te propongas. Y tú adentro dices, no, eso no es conmigo. Eso no es conmigo definitivamente porque yo tengo miedo, porque yo no voy a aprender esa cámara, porque, por ejemplo, yo no voy a dejar este empleo, yo no voy a dejar esta pareja, no, porque ¿qué va a pasar? Pero ¿no te parece más, no sé, como ilógico vivir sin saber qué pasará? Es decir, aquí ya me voy a remontar a mi historia. En el 2018 yo decidí renunciar a mi trabajo para dedicarme al mundo freelance de las comunicaciones, vamos a decirlo así. Y hasta el sol de hoy, o sea, eso fue cuando yo tenía como 24 años, estaba pasando una depresión bastante fuerte. Y hoy, 6 años después, cumplí 30 el año pasado. ¡Woo! Aplausos para mí, gracias, porque estamos vivos. Porque cuando pasas por un proceso depresivo dices, no voy a volver a vivir. De verdad, esto es horrible, por favor que alguien lo detenga. Pero bueno, enos aquí con mucha mentalidad diferente. Entonces, cuando pasas por esto y decides tomar un cambio fuerte, en ese momento yo renuncio a un trabajo y me dedico al mundo freelance, no sabía cómo. De verdad, yo no sabía ni cómo lo iba a hacer. Pero ahorita, 6 años después, yo digo, yo no me imagino qué sería mi vida sin yo haber dado ese salto. No me la puedo imaginar. Porque es que no me gustaba. A mí no me gustaba trabajar de 8 a 5. A mí no me gustaba que la vida pareciera un bucle. A mí no me gustaba ir en automático. Yo me estaba haciendo demasiadas preguntas. ¿Por qué vivimos? ¿Pero por qué tenemos hijos? ¿Pero por qué tenemos pareja? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y era increíble no encontrar respuestas. Y solo ver otras personas que solo viven en automático. Entonces, digamos que en ese momento yo me refugié en la rumba, en vamos a hacer teatro, voy a practicar kicking ball. Todo para no sentir la emoción tan displacentera que estaba sintiendo. Sin embargo, gracias a esta emoción, cuando yo doy el primer salto, ya esto fue en bajada. Porque paso de no tener trabajo a empezar a tener clientes propios, a luego empezar a viajar por Venezuela. Y ahorita, cuando doy un giro hacia atrás, digo, ok, gracias
Miedo porque me permitiste ver una realidad que yo no creía capaz, ni siquiera de crear. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Si hay algo que a ti te está rondando en la mente una y otra vez, no sé, ser diseñadora de modas, o ser podcaster, o no sé, ser arquitecto, algo que tú sientes que tienes que estudiar o que tienes que profesionalizarte o que debes simplemente encender una cámara y comenzar a hacerlo, hazlo. Hazlo porque te aseguro que de eso no te vas a arrepentir. Pero sí te vas a arrepentir cuando pasen los años y no logres hacer un cambio. Y digas, bueno, pero si yo lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Entonces, el miedo es valiosísimo. El miedo nos cuida, el miedo nos protege, el miedo es bueno. Ahora bien, el miedo no es tan bueno cuando nos frena, cuando no nos permite darle la vuelta, ¿verdad? De 180 o de 360 grados a la vida que tienes, porque estás pensando, no, pero ¿qué va a pasar? Y los miedos irracionales son los peores, porque son miedos que de verdad no tienen razón de ser. Son capaz muy efímeros, o solo tú te estás ahogando en un vaso de agua porque el mundo ni siquiera sabe. Por eso al inicio decía que el podcast que solo yo estaba esperando, porque más nadie sabe, solo yo. Entonces, si yo misma me estoy ahogando en un vaso de agua, yo misma me puedo salvar. Yo misma puedo decidir hasta dónde llevo esa agua, o hasta dónde crezco yo, o qué aprendo a hacer yo para que luego este miedo me acompañe, pero no me detenga. Porque no debe detenerte, debe ser tu aliado, debe ser tu compañero. Sentir emociones es lo más maravilloso que hay. Vamos a hacer un ejercicio. Cuéntame qué emoción estás sintiendo en este momento. Cierra los ojos para eso. Toma 3 inhalaciones. Y dime, ¿qué emoción sientes aquí y ahora? ¿Sientes felicidad? ¿Sientes tristeza? ¿Sientes agradecimiento? ¿O sientes una euforia grandísima que se desborda en tu corazón? Esa es la que siento yo. Por el simple hecho de encender un micrófono. Y esto no quiere decir que sea simple, porque capaz para alguien es simple, pero debemos empezar con el primer paso. Debemos demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces. Que somos capaces de vivir. Y así sea que tengamos demasiado miedo, pues vamos a vivir con miedo. Pues vamos a vivir y vamos a afrontar y vamos a caminar y vamos a darle. Porque al final de eso se trata. El universo, la energía, Dios, como le quieras llamar, solo quiere que vivas. Porque no vienes aquí a más nada. Realmente no vienes a hacer dinero como para, no sé, montar una industria o comprarte ropa o zapatos o... No vienes a eso. Vienes a ser realmente feliz. Claro está, si te hace súper feliz comprarte estas cosas, es válido. Es válido porque por lo menos también en este punto estoy aprendiendo que no es todo o nada. Que puedes, ¿verdad?, perfectamente ser muy espiritual y muy emocional, pero que también vivimos en un universo, o sea, vivimos en un espacio terrenal, vivimos en esta frecuencia. Y en esta frecuencia pues se necesita ropa y se necesita dinero. Así que no hay que traspolarse a una realidad o la otra. Debemos hacer que se fusionen y vivir en equilibrio y en ecuanimidad. Entonces, después de hacer el pequeño ejercicio, ¿puedes identificar tu emoción? Buenísimo. Después de hacer estos pequeños ejercicios, te voy a dejar 3 tips de las cosas que yo realizo en este momento que me dan apertura o me motivan para darle, pues, para prender el micrófono, básicamente. El primero es no identificarme con la mente, porque realmente creemos que todo lo que pensamos somos nosotros y no necesariamente. La mente puede pensar que esto es horrible, pero el cuerpo no. Entonces, si tú le haces caso a tu mente y te identificas con ella, vas a empezar a crear que es horrible. Y esto me lleva al segundo punto, que son las emociones. Cuando tú piensas, automáticamente se crea una emoción.
Y esta emoción puede ser tan placentera o displacentera con lo que estés pensando. Es decir, si yo pienso, me va a ir mal, es que nadie me va a escuchar, o que me van a poner comentarios negativos, o quién soy yo para hacer esto, lo que sea, la emoción que va a venir a mi cuerpo es de tristeza, de ansiedad, de miedo, de estrés. Pero si yo, por el contrario, le digo a mi mente y no me identifico con ella y le digo, todo va a estar bien, va a ser maravilloso lo que pase, me voy a atrever a hacerlo porque quiero simplemente, no importa tanto el hacia dónde va el mensaje, sino que yo quiero dar el mensaje, ¿verdad? Y soy un canal para eso. Mis emociones son euforia, alegría, felicidad. Entonces, no me identifico con la mente, escucho bien mis pensamientos para que creen una emoción diferente. Y el más importante es trátate con amor. Trátate como si fueras una amiga. ¿Qué le dirías a una amiga cuando está pasando por un momento difícil? ¿Qué le dirías a una amiga cuando tiene miedo? ¿Qué le dirías a una amiga cuando tiene estrés? ¿Qué le dirías a una amiga cuando tiene ansiedad? O cualquier emoción que no sea placentera. O hasta qué le dirías a una amiga cuando está feliz. Seguramente no le vas a decir, ya pues, da el fastidio. O ponte seria. No, ¿verdad? Tú le vas a decir, amiga, tú puedes, todo está bien, yo confío en ti. De esa forma te debes tratar. Siempre. No únicamente cuando te sientas mal. Todos los días te miras al espejo y te tratas con amor. ¿Por qué? Porque tú eres la única que vive dentro de ti. Tú eres la única que eres capaz de saber cuáles son tus luchas, cuáles son tus miedos, cuáles son tus decepciones, cuáles son tus sueños. Así que tú eres la única que eres capaz de darte amor y de tratarte con amor. Las personas a tu alrededor lo pueden hacer y podemos hablar de eso en muchos capítulos, pero el principal es el tuyo. Sin más que agregar, esto fue el placer de vivir. Gracias por quedarte hasta el final. Mi nombre es Ilén Barreto y me encantaría que si conoces a alguien que puede servirle este podcast, se lo compartas. Quiero crear una comunidad muy bonita donde todos, digamos que podamos vivir con más felicidad y con más gozo. Ese es el único objetivo de este podcast. Gracias por estar aquí. Namaste.